Cerca de un siglo de conflicto armado y violencia en Colombia ha dejado indudablemente una marca en las distintas comunidades afectadas. Y a pesar de que este conflicto no ha terminado oficialmente, hoy en día las víctimas son mucho más visibles que antes y pueden pensarse en términos de reconciliación y esperanza después de largos periodos de violencia. La memoria histórica puede considerarse como un valor utilizado para abrir camino a la reconciliación y la paz. Tener en cuenta los acontecimientos vividos durante el conflicto es parte fundamental de la creación de identidad y reconocimiento de una comunidad afectada. Este proceso se da con el fin de abrir camino a la reparación, la justicia social y la paz. Pero a veces, para muchas comunidades, esta meta no siempre es fácil, pues requiere de una gran comprensión y conocimiento de su historia. La falta de esta herramienta en los tiempos de posconflicto es el factor que más ha contribuido a la indiferencia de la sociedad colombiana frente al conflicto armado y la violencia en Colombia. En vista de la importancia que tiene este proceso para las víctimas en el conflicto, esta investigación se pregunta cómo las prácticas artísticas y culturales ayudan a construir memoria histórica y contribuyen a la visibilización, reparación y reconocimiento de las víctimas en el conflicto armado colombiano. Varios actores del conflicto, víctimas, políticos, académicos e investigadores, han expresado su certeza de que el arte en medio del conflicto posee una virtud única, simbólica y emotiva para narrar las realidades del conflicto. Al igual que esto, se explora también la manera en que estas demostraciones artísticas y culturales tienen la capacidad de permear en los procesos políticos de reparación y justicia y pueden brindar un tipo de reparación simbólica a las víctimas. Estas fueron algunas de las investigaciones citadas en el estado del arte. De estas investigaciones se hicieron muchas aclaraciones acerca del arte en el conflicto. Se habló de cómo el arte también puede considerarse como una manifestación colectiva, es decir, que para las víctimas este puede ser un medio en el cual ellos pueden representar el sufrimiento colectivo vivido durante el conflicto y a veces también puede representar una resistencia o una protesta política de parte de esta comunidad. En su investigación, Merriman establece que el arte de las víctimas en el conflicto ha servido como uno de los medios que permite la narración de los acontecimientos violentos, la transmisión de memoria y la difusión de mensajes políticos en medio del conflicto. En la investigación de Angélica Hoyos se reconocen las expresiones literarias, más específicamente la poesía, como un lenguaje que se enfoca en plasmar eternamente los hechos vividos y resistirse al olvido. Denomina esto poesía testimonial. Y por último, en la investigación de Cynthia Cohen se señala principalmente la importancia del arte en medio de procesos de reconciliación para reconstruir comunidades desgarradas por la guerra. Estos fueron algunos de los conceptos trabajados en el marco teórico. El método usado en la investigación fue el estudio de caso. Se hicieron entrevistas a 3 personas que podían aportar información desde su conocimiento, su labor y su experiencia. Estos entrevistados eran personas cercanas a los conceptos de memoria histórica, víctimas, conflicto, reparación y arte. La primera entrevista fue dirigida a una mujer perteneciente a la asociación Amor. Esta asociación tiene como objetivo promover los derechos de las mujeres y su participación en los procesos de justicia, reparación y el desarrollo equitativo en Antioquia. La segunda entrevista fue hacia un artista perteneciente a la Casa Colacho, que es un centro cultural artístico en donde se involucran distintas expresiones de arte como el rap, hip hop, el graffiti, de manera pedagógica y recreativa. La última entrevista fue hacia Cristian Gil, un politólogo que trabajó en el Museo Casa de la Memoria en Medellín. En esta investigación habla como profesional en el tema.
En la primera entrevista, la entrevistada habló de su labor y su experiencia en la Asociación Amor, un lugar en donde lleva más de 17 años y está en constante acompañamiento con víctimas del conflicto, en especial mujeres que han sido psicológicamente afectadas por el conflicto y por la violencia. Dentro de su labor y el acompañamiento psicosocial que le hace a las víctimas, la entrevistada ha gestionado muchos grupos, espacios y talleres para que éstas puedan expresarse y contar su historia por medio del canto, del arte, de obras teatrales o de la escritura. La entrevistada expresa la gran importancia que tiene la escucha, la comprensión y la paciencia dentro de estos espacios. En sus palabras, hemos desarrollado esa capacidad de sentarnos, conversar, indagar, ver y sentir ese dolor de otra persona. Trabajamos en base a ese sentimiento de victimización. La entrevistada dice que todas estas expresiones, el arte, las obras teatrales, tienen como objetivo principal darle un espacio a las víctimas para hacerse visibles, para reconocerse a ellas mismas como víctimas y para mostrarse ante la sociedad y el gobierno como tal. También es un paso muy importante para que ellas comprendan su historia, para que comprendan lo que sucedió y los hechos victimizantes. Por último, habla de la reconciliación de las víctimas con ellas mismas. La construcción de territorio de paz y el perdón son otros resultados de los encuentros. Empiezan a reconciliarse con el territorio desde sus propias historias de vida. Entonces, toda esta transformación de los sentimientos negativos que siembra la guerra en las personas, todo esto se transforma en abrazos, en base a la escucha. En la segunda entrevista estructurada se le preguntó al entrevistado acerca de su labor como artista grafitero dentro de esta institución, Casa Colacho, y la experiencia que ha tenido a lo largo de sus 10 años en el ámbito del arte como medio de expresión. El entrevistado establece que con el arte se les puede dar a los jóvenes de la comuna una alternativa para no caer en la criminalidad ni la violencia. La institución aspira a cambiar el rumbo de la vida de los jóvenes. No solo esto, sino también con la música y el arte pretenden dar a conocer la dura y violenta historia de la comuna, hacer conciencia acerca del dolor sufrido y dar mensaje de perdón, unión, esperanza y paz a las nuevas generaciones. También considera que las nuevas generaciones deben conocer su historia y los hechos ocurridos en el lugar para valorar y participar más de todas estas expresiones alternativas. El entrevistado está seguro de que la mejor manera para sanar una comunidad afectada por la violencia es con la unión, el sentido de pertenencia y el arte, pintando obras que hablan de cambio, de superación, de transformación. Como conclusión, el entrevistado establece que todas las expresiones artísticas y culturales que ellos hacen tienen un valor muy importante dentro del crecimiento de la comunidad. Crean espacios para los jóvenes en donde pueden aprender acerca de la historia de la comuna. Expresa el valor que tienen estas expresiones artísticas en crear un tipo de memoria alternativa y distinta. Dice que el arte que ellos hacen es un mensaje de la juventud, un llamado al perdón, a la reconciliación y a la paz. La última entrevista que se hizo, que fue al politólogo Christian Hill del Museo Casa de la Memoria, él establece que muchas víctimas del conflicto se han unido para iniciar sus propios procesos de justicia y reparación. Han creado espacios en donde pueden contar su historia desde el hecho victimizante y también desde la superación de este. Así, dice Hill, se jalonan muchos procesos sociales de justicia y reparación por medio de la unión y la manifestación de las víctimas, ya sea mediante el arte, el canto, las marchas, etc. Hill también habla de la memoria histórica y el aporte de las víctimas a su construcción. Vimos que los tres entrevistados expresan el potencial simbólico y emotivo que tienen las manifestaciones artísticas y creativas para comunicar las verdades del conflicto. La entrevistada de la Asociación Amor dice que las obras teatrales y artísticas de las víctimas aportaron a que ella, como espectadora, entendiera y sintiera con más profundidad la realidad de esas experiencias vividas, algo que no pudo haber adquirido si se tratara de una simple narración meramente verbal. El entrevistado de la Casa Colacho también comparte esta idea. El arte, cuando es creado por las víctimas de la violencia, hace parte de una fuente de memoria distinta.
impacta de manera distinta en la comunidad y a su vez genera un tipo de sentimiento distinto al sentimiento que generan los métodos más convencionales de comunicación. Esta también es una idea respaldada por autores más reconocidos en estos temas y retomados en esta investigación como Yolanda Sierra León y Cynthia Cohen. Las artes visuales creadas por las víctimas son la base de percepción de la condición de víctima, pues estas artes demandan que las víctimas se hagan visibles a sí mismas y a su victimización de la forma correcta. El simple hecho de exponer estas verdades es hacer reconocer y visibilizar este hecho. Expresiones artísticas como los murales y la música en la Comuna 13, los tejidos de las tejedoras de Mapuán, las obras teatrales y artísticas de las mujeres de la Asociación Amor, entre otras, son manifestaciones en donde se ve documentada por ellas mismas la historia que han vivido. Se establece en las entrevistas que las expresiones artísticas de las víctimas, además de ser representación del sufrimiento colectivo, reflejan una verdad acerca del conflicto. Constituye una fuente de memoria alternativa, una fuente de curación y una forma de ofrecer testimonio. En las entrevistas se habló también de que no solo se construye esta memoria colectiva, sino que también se preserva. No queda plasmado únicamente en la historia de la comunidad, sino que quedan las letras de la música, en los murales y en los lienzos. El potencial emocional de las imágenes deja una resonancia en el espectador, sensibilizando e influyendo así en la percepción que éste tiene del conflicto armado. Se puede concluir que el arte realizado por las víctimas del conflicto crea una aproximación más clara de las experiencias de violencia vividas, contribuye a la visibilización de los hechos violentos y las maneras de victimización. Gracias a su valor emotivo, influye en la percepción del conflicto del resto del país. Su capacidad de representar el sufrimiento colectivo incide en la visión política, social y en los procesos de justicia y reparación. De esta manera es necesario tener en cuenta estas expresiones artísticas no solo como arte de las víctimas, sino como un mensaje de resistencia, lucha y como un testimonio de verdad. La invitación que me gustaría que quedara de esta investigación es que todos podamos aprender a ver más allá de las obras artísticas y culturales, a valorar el profundo significado que tienen estos medios para cada una de las víctimas y las comunidades. Es también ponernos en los zapatos de la otra persona y comprender su historia a través de estos medios artísticos, para así poder reconocer su lucha como sobreviviente. También es comprender que el arte realmente hace un impacto y hace una diferencia, y más en estos momentos de posconflicto. Siento que propiciar estos espacios de creación artística, musical, de danza, puede ser un paso esencial para la comprensión del conflicto y también para la construcción de paz.